Aunque somos solo 3 millones, hay unos cuantos prejuicios sobre la población uruguaya. ¿Venimos de los barcos? O sea, ¿somos una población básicamente de descendencia europea, a diferencia de otros países del continente? ¿No quedó rastro genético de la población indígena que vivía en este territorio? ¿Qué pasa con la población traída como esclavos desde África? ¿La reciente oleada de inmigración puede generar cambios en la población uruguaya? La cuestión de fondo podría resumirse en cómo se compone la población de nuestro país. Bueno, por acá viene el tema para la edición de la Mesa de Científicos de hoy. Vamos a saludar en primer lugar a uno de los locatarios, a quien nos acompaña siempre como coordinador de la Mesa de Científicos, al doctor en Ciencias Biológicas Héctor Musto. Héctor, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, acá, haciendo la última mesa del año. La última mesa del año, tenés razón. Bueno, Héctor, te invito a que presentemos juntos, ¿te parece? A quienes nos acompañan en la mesa de hoy. Perfecto. Empezamos con Mónica Sanz, antropóloga y genetista, doctora en biología, profesora titular de antropología biológica en la Facultad de Humanidades, cuya investigación está enfocada en genética de poblaciones humanas pasadas y presentes, en particular en mestizaje. Mónica, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Sigo con Raquel Polero, demógrafa, historiadora, doctora en Ciencias Sociales con especialización en estudios de población, profesora adjunta del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales. Su línea de investigación principal se orienta a conocer y comprender el comportamiento demográfico de la población en el pasado. ¿Qué tal, Raquel? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Igualmente, Romina, un saludo para todos. Muchas gracias también por la invitación. Es un gusto estar acá. Y sigo con los saludos, o por lo menos lo dejo a cuenta. Está, ya lo tenemos ahí en línea. Creo que no lo estamos viendo todavía, pero sí lo tenemos en línea telefónica. José López Mas, arqueólogo y antropólogo, doctor en estudios de América Latina, profesor grado 5 de arqueología en la Facultad de Humanidades y cuya línea de trabajo se centra en arqueología prehistórica y últimas sociedades indígenas del Uruguay. José, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, si les parece, les propongo empezar con una pregunta que uno podría decir como bien básica para el tema que nos convoca hoy. ¿Por qué les parece importante estudiar esto, la composición de la población de un país? ¿Quién se anima a arrancar, a dar el puntapié? Iba a arrancar así. Dale, Mónica, perdón. Sin que me dijeras nada. No, por mi parte, digamos, desde la genética, pero también desde la antropología, hay dos puntas que creo que son fundamentales. Una parte es nuestra propia identidad, tanto la identidad individual como la identidad como nación, como qué es ser uruguayo, ¿verdad? Me parece que rescatar cosas que se habían invisibilizado, en particular lo indígena, es un aporte a nuestra identidad, una identidad que fue falseada durante muchísimo tiempo con el tema del presunto exterminio de los indígenas, ¿verdad? O sea, se ve como un hito salsipuedes en 1831, como que a partir de ahí no quedaron más indígenas. Eso por una parte. Por otro lado, tiene otro tipo de aplicaciones, incluso médicas. Se ha visto que las sociedades, digamos, sobre todo latinoamericanas, que son todas frutos de mestizaje, por ejemplo, cuando uno analiza determinadas variantes, de determinadas enfermedades genéticas, hay diferencias, hay variantes diferentes, hay frecuencias diferentes, los tratamientos pueden ser diferentes. Ayer justo estuve en una tesis sobre farmacogenética de Ana Soler en Salto, y bueno, ella hablaba justamente que aparecen variantes de origen africano, aparecen características o frecuencias típicas de indígena, y eso, por ejemplo, no podemos poner un tratamiento europeo porque nuestra población es diferente y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí por lo menos identificaste dos, ¿no? O sea, el tema identitario, cultural y lo médico, entonces como un aspecto, un componente importante. Después me gustaría profundizar entonces en eso. Me parece muy importante. Claro. Una tercera pata podría ser simplemente la historia, o sea, conocer la realidad. La historia nunca es real, eso, pero digamos, dentro de lo posible, estar más cerca de lo que realmente ocurrió y no de lo que nos hicieron creer que ocurrió, ¿verdad? O sea, hay eventos que sí, que sucedieron, pero hay otros eventos que se ocurren. Raquel, tú en tu caso, ¿dónde pones el foco? Bueno, de por qué es importante estudiar esto, por qué es importante esta mesa que convocamos, digamos, ¿no?
Bueno, yo tengo que poner la pata en lo demográfico, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la demografía, siempre conocer la composición de la población de un país en todas sus dimensiones, ¿no? En la edad, sexo, composición étnica, residencia urbano-rural, nivel socioeconómico, etcétera, está, digamos, en el núcleo de su análisis. Y la demografía, a través de las distintas herramientas metodológicas que tiene, genera diagnósticos que son insumos útiles para la planificación de políticas públicas. Entonces, en este caso específico, el análisis de las características y de la situación en la estructura social de la población según su condición étnico-racial es importante para un país, para que un país pueda tomar medidas orientadas a eliminar la desigualdad racial. Hay ahora, otro como claro todo, ejemplo. ¿Cómo, perdón? No, que ahí digo otro claro ejemplo y que lo vemos en el día a día, ¿no? Con lo que pueden ser políticas que buscan cuidar especialmente de determinadas poblaciones en lo que tiene que ver con sus derechos, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, esto siempre depende no sé si integramos a José en esta pregunta o si sigo un poquito más. Seguí si querés un poquito más y ya lo sumamos a José. Está perfecto, porque el problema de esto, desde el punto de vista demográfico, es la posibilidad de tener fuentes para estudiarlo, ¿no? En Uruguay hacía 160, en el caso de la demografía, padrones de población o censos de población. Y en el Uruguay hacía 160 años más o menos, desde el censo de 1852, que se habían eliminado expresamente, digamos, las preguntas que tenían que ver con el conocimiento de las características étnico-raciales de la población. Se incorporan en el siglo XXI, digamos, el INE en el primer censo del siglo XXI, del 2011, incorpora preguntas específicas sobre la pertenencia étnico-racial de la población, cumpliendo con acuerdos de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas contra el Racismo del 2001. Hubieron algunos antecedentes en las encuestas de hogares, creo que en la del 96 hubo un módulo especial que incluía información racial y también en otras encuestas continuas de hogares, pero fue un cambio, ¿no? Desde 1852 hasta el 2011. Ahora, se habían sacado expresamente estas preguntas, desaparecen en el censo de 1860 porque había una tendencia en los países nuevos latinoamericanos a partir de la segunda mitad del siglo XX, que influido justamente por una tendencia por una ideología liberal, dejan de publicar esta información de la raza o del color de las personas. Color era como se consideraba esta variable en el censo de 1852, en el del 36, etcétera. Lo dejan de publicar justamente por la carga de discriminación que tiene esta matriz que venía de la época colonial, y sustituyen esta información por el interés en la nacionalidad, ¿no? ¿Cuál es el origen de la población desde el punto de vista de su nacionalidad? Y este va a ser el criterio de diferenciación de los individuos desde esa mitad del siglo XIX hasta el 2011, ¿no? Que se incluyen, se empiezan a incluir de vuelta preguntas sobre la composición étnico-racial y más que nada sobre la autopercepción de esta característica, ¿no? Se le pregunta a las personas una autopercepción. Claro. ¿No? ¿Cómo se cree? Si se cree que tiene ascendencia de distintas etnias. Perfecto. Vamos a José López Mas ahora, que está por teléfono. José, como antropólogo y como arqueólogo, aprovecho ya a plantearte las dos preguntas, un poco la que hacía el arranque y otro poco lo que avanzaba Raquel, ¿no? Primero, ¿por qué es importante estudiar la composición de la población desde tu área? Y lo otro es avanzar en eso que señalaba ella de cómo la estudian ustedes desde sus distintas disciplinas, ¿no? Mira, lo primero que me parece importante subrayar es de que la historia está siempre en construcción. No es que se escribió una historia cuando se fundó el país y vamos a vivir para siempre con esa historia. Eso tenemos que ser conscientes. Siempre hay una construcción constante de la historia
Y en el caso que estamos tratando, está estimulada por dos grandes cosas. Por un lado, por el avance de la ciencia, la investigación, todas las ciencias que hemos mencionado, la genética, la demografía, la antropología, la arqueología, está en constante producción de información nueva que revele las antiguas narrativas sobre la construcción de nuestra nacionalidad. Otro elemento importante, además de la constante producción de información nueva y reciente que estamos obligados a considerar, y también el cambio de los puntos de vista. Es decir, está habiendo un cambio grande en los puntos de vista y en los conceptos con los cuales analizamos la construcción, y ahí estamos en un momento de una crítica muy dura sobre todo el periodo colonial. Nosotros podemos tener 200 años de independencia, pero no quiere decir que nos hayamos descolonizado de los puntos de vista que teníamos sobre la diversidad cultural. Entonces, un poco yo quería agregar a las cosas que señalaron las compañeras estos dos elementos, ¿no? Pero en eso ¿en qué lo señalás? ¿Por qué decís lo de la dependencia todavía que tenemos? ¿En qué lo podemos ver concretamente a la hora de ver la composición de la población? Y bueno, en la visión paternalista sobre la diversidad cultural, el no considerar debidamente el peso que tuvo el contingente africano, lo que están produciendo los estudios de genética sobre esos contingentes indígenas que no desaparecen, se mestizan, esa nueva reconsideración. Si bien nuestra propia identidad, como señalaba Mónica, condensaba algunos puntos de vista de esta naturaleza, creo que ya estamos el hecho de que estaba muy asociado también a aquel famoso alud inmigratorio. Yo creo que estamos ya en una época donde, como decía, tanto las investigaciones como los nuevos puntos de vista nos obligan a rever esto y construir nuevas narrativas al respecto. A ver, Mónica, pasemos a ti entonces. Existe el mito, ¿no?, de eso de que somos un país sin indios, pero ¿hay todavía genes de la población indígena? Hay muchísimos genes de la población indígena. Mucho más de los que creemos, ¿no? ¿Perdón? Mucho más de los que creemos, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto cree cada uno, creo que ahí ha cambiado mucho desde que yo, por ejemplo, fui a la escuela donde era 0, hasta los niños de ahora que por suerte en muchas escuelas están enseñando de que no es 0, ¿verdad? Incluso me consta que en algunas escuelas les piden a cada niño que vaya a su familia, que interrogue, que arme las genealogías, que es otra de las patas que podemos ver, ¿verdad? Los estudios genealógicos que nos dan, por más que hay mucho olvido, ¿verdad? Pero hay más de 1 millón de uruguayos tiene línea materna indígena, quiere decir que más de 1 millón de uruguayos desciende de indígenas. Y lo podemos trazar directamente en lo que puede ser la bisabuela, la tatarabuela, y eso es lo que podemos ver fácilmente. Lamentablemente, cuando eso es por línea materna, cuando vemos la línea paterna, eso cambia totalmente y es menos de 1%. O sea, pasamos de un 35% promedio, mayor en el norte que en el sur, pero de todas maneras aún en Montevideo es más de 1/5 de la población de Montevideo que tiene ancestría indígena por el vía materna, y cuando pasamos a la línea materna es algo así como un 1% o menos. Incluso hay gente que tiene una historia aparentemente muy clara, cuando vamos a hacer el ADN resulta que no nos da. Y entonces ahí empezamos también a revisar de nuevo la historia y cómo puede ser que gente que tenía una historia tan clara, ¿verdad?, de que su abuelo, tatarabuelo era indígena, no lo es. Y ahí entonces lo que empezamos a ver es relaciones informales, prostitución, violaciones, etcétera, ¿verdad?, que por las cuales pasaron las mujeres indígenas en un periodo donde los hombres o eran matados o estaban marginados, los hombres indígenas me refiero, ¿verdad? Estoy hablando, aparece por ejemplo en relatos de Saint-Hilaire a comienzos del siglo XIX, pero este proceso debe haber durado siglos, donde las mujeres quedaron indígenas totalmente desprotegidas y donde evidentemente debe haber habido, digamos, distintos tipos de relaciones, algunas formales. Hay descripción de parejas, ¿verdad?, incluso de un cura jesuita que estaba con su mujer indígena y sus hijos, ¿verdad?, ex cura evidentemente, pero bueno, ese tipo de relaciones son muy variadas y evidentemente hubo una relación de violencia que la estamos viendo ahora. También otra cosa a destacar, algo qué interesante que no ese estudio, ese vínculo, Mónica, que haces, perdón, el paréntesis, pero el vínculo que haces entre el estudio genético, digamos, y cómo impacta, cómo eso se lleva a la dimensión cultural y permite entender esos números que estás planteando y por qué esa diferencia, ¿no?, entre esos ancestros en la línea materna y paterna.
Exacto. En el caso de charrúas, por ejemplo, estuvo claro que hubo matanzas, por ejemplo, o sea, si puede se matan los hombres, ¿verdad? No se matan a las mujeres, se las reparten. Y eso, bueno, no solamente en ese evento. El caso de los guaraníes parece ser un poco diferente, porque venían familias, por ejemplo, Rivera trae familias desde las misiones, lo que había quedado de las misiones jesuitas, y los instala en lo que hoy es Bella Unión, y después los instala también en Durazno, ¿verdad? Pero hombres que quedan totalmente alejados de su cultura. Hay una descripción, por ejemplo, de que habla de Santillé, que habla de que estaban borrachos, pero es lógico, digamos, cuál es la relación, porque fueron marginados, fueron deculturizados, ¿verdad? En el sentido que, bueno, los sacan de un área, los ponen en otra, sin ningún tipo de protección en ningún sentido, ¿verdad? O sea que son poblaciones que van a quedar totalmente desprotegidas, no me quiero meter demasiado en eso, pero digamos, aún en el caso que vinieron familias y que se habla mucho con el aporte guaraní, tenemos dos grandes aportes, ¿verdad? El que podemos llamar charrúa quenoa o el aporte guaraní. Es difícil discriminar todavía con la genética, estamos intentándolo, pero no es fácil. Pero, digamos, hombres entre charrúas charrúas. prácticamente no se integran, dime. No, eso te decía, están tratando de discriminar, o sea, no podemos decir de cuál hay más peso, si de charrúas o de guaraníes, eso todavía no está claro. Sospechamos que de Cazú Charrúa, sospechamos que es charrúa, no guaraní, a pesar de que por un lado eran familias y por otro lado, pero fueron mucho tiempo de integración de mujeres, básicamente charrúas, guenoas, es difícil decir exactamente el grupo étnico, pero probablemente a nivel genético además no los podamos separar, ¿verdad? Todo lo que sea, incluso bueno, están los chaná, que posiblemente sí es otro grupo un poco diferente, pero en el caso de charrúa, guenoa, es un gran macrogrupo que probablemente genéticamente no tengan diferencia, ¿verdad? O sea, no creo que eso sí lo separemos. Pero a nivel de guaraní sí, porque además guaraníes todavía hay en Argentina, hay en Paraguay, hay en Brasil, o sea que es fácil relacionar a nivel, por ejemplo, de ADN lo que puede hacer de guaraní. Y lo que vemos también es, y eso podrá hablar José mejor que yo, ¿verdad? La continuidad desde, por ejemplo, cerritos de indios, donde aparecen determinadas características siempre a nivel materno que los vemos en población actual. Tenemos descendientes actuales de esos individuos, por ejemplo, que fueron enterrados en cerritos de indios de Rocha. Ahora me acaban de informar que también unos restos que aparecieron en Punta del Este, no vinculados a cerritos, también tienen una misma característica que vemos hoy a nivel materno. Y la otra cosa que quería decir al respecto de la genética, que tiene que ver con lo que decía Raquel del problema de discriminación, que siempre se había hablado mucho de la discriminación con afrodescendientes, y nosotros asumíamos, porque bueno, estas descripciones más idílicas de la mezcla de mujeres indígenas con hombres europeos o hombres descendientes de europeos, ¿verdad? Esa cosa un poco más, bueno, tuvieron muchos hijos, heredaron la tierra muchas veces, y eso es real en algunos casos, ¿verdad? Pero en otros casos no, y lo que vimos en un estudio de Montevideo, ahora queremos ver si eso se da en el interior también, es que en el grupo de menor nivel socioeconómico hay muchísimo mayor aporte indígena que en el otro grupo, en el grupo, digamos, más europeo, ¿verdad? Y de vuelta, por un lado, bueno, podemos explicarlo que tal vez es gente que vino del interior no hace tantas generaciones, o sea, hace una o dos, estamos hablando de residentes, pero aún haciéndolo con gente que es nacida en Montevideo, muchas veces es difícil rastrear padres, no siempre está, o está la madre, no está el padre, pero aún en esa gente lo que vimos es un desnivel muy grande que nos llamó la atención, y bueno, habría también en ese caso una discriminación que lo dicen muchos, por ejemplo, si uno habla con charrúas o descendientes de charrúas, no me quiero meter en el tema de si son indios o descendientes de indios, ¿verdad? Pero a uno habla con muchos de ellos y dice que se sintieron discriminados, y hay a veces una mezcla también de gente que nos dice mi ancestro es africano porque era oscuro, pero cuando uno empieza y ve, por ejemplo, el ADN, resulta que es indígena, y el hecho de la piel oscura se identifica en nuestro país, como no había indígenas, lo identificamos con afro, que no siempre lo es. Héctor, escúchame, sí, no, a ver, desde el punto de vista, digamos, de lo que habitualmente lo que estamos habituados acá en la mesa, esta, por lo que veo además, digamos, de lo que tiene que ver con el componente, de lo que podríamos llamar, digamos, de ciencia dura, también tiene un componente muy importante desde el punto de vista ideológico, social, digamos, que lo aleja de alguna forma de otro tipo de
temas que nosotros hemos tratado. Esto posiblemente sea, digamos, de los que tiene un componente ideológico más fuerte. Eso era algo que lo quería notar como para como para que lo tengamos todos claros y la audiencia también. Y ahora, lo otro que, como para meterlos a todos en un lío, digo, yo como biólogo, si bien no es que trabaje en biología humana, digo, también se discute si efectivamente uno puede hablar de razas entre los seres humanos, ¿verdad? O efectivamente lo que estamos es en un continuo, ¿verdad? Que podemos, porque intuitivamente todos entendemos, no es lo mismo un africano, yo qué sé, senegalés, que toda la vida su familia estuvo ahí, que alguien que un sueco, uno fácilmente lo distingue, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de un continuo, estamos hablando de que podemos hacer una división cualitativa. Hasta acá llegan, yo qué sé, los descendientes de africanos, hasta acá llega. Es decir, ¿se puede hacer eso o estamos ante un continuo? Porque Bien, para mí me parece que no es un tema menor. No, es un tema muy discutido desde la genética, desde la biología en general, ¿verdad? Cuando uno analiza la variabilidad o diversidad a nivel de continentes, lo que sería África subsahariana, porque el norte de África, que el Mediterráneo, funciona como un todo, ¿verdad? Pero lo mismo Próximo Oriente. Cuando hablamos de Asia, en general estamos pensando en Asia Oriental, el este de Asia. El Próximo Oriente, digamos, funciona también como Mediterráneo, funciona de la misma manera que Europa. Cuando miramos la diversidad entre continentes, Europa, África subsahariana, este de Asia, la variabilidad es 10% más o menos, mirando genética, ¿verdad? Y el otro 90% es intrapoblacional, es intra cada continente. Eso ha llevado que no se quiera hablar a nivel biológico más de razas y que de hecho se abolió en muchísimos estudios el término raza. Sin embargo, si uno mira estudios forenses, se sigue hablando de raza para la identificación. A nivel médico se sigue hablando de razas porque hay algunas variantes que solo aparecen en determinados continentes o en determinados grupos poblacionales. Entonces, bueno, uno sí, claro, si yo tengo un tatarabuelo de tal origen, puedo tener la variante, ¿verdad? Sin que yo me autoidentifique con ese grupo y a veces sin ni siquiera saberlo. Hay mucha gente, por ejemplo, originada, por decirlo fácil, en Islas Canarias, que tiene aporte africano por la proximidad. Entonces, bueno, yo digo, soy europeo, soy canario, soy español, y sin embargo uno analiza y tiene marcadores. Ahora, si uno quiere realmente para esto, para entender los procesos de conformación de una población, ir a lo diferente, se puede ir. A nivel de herencia materna, ADN mitocondrial está bien separado por continentes. O sea, las características que tengo en el este de Asia son muy similares a las que hay en nativos americanos. Son diferentes de los europeos y son diferentes a los subsaharianos. A nivel mitocondrial está muy estudiado. De todas maneras, hay aportes recientes. Sí. Si me permitís una pregunta que de repente va más para José, como para terminar de ubicarnos en términos generales. ¿Desde cuándo se puede decir, o tenemos la certeza que venga del lado de la arqueología, que lo que hoy conocemos como Uruguay está poblado por seres humanos? ¿Desde cuándo? ¿Hace 10.000 años, 5.000, 20.000, 30.000? O sea, ¿cuánto hace que hay seres humanos en lo que hoy reconocemos como el Uruguay? Mira, justamente está todo el análisis desde la genética que exponía Mónica. Yo trabajo más que nada en el correlato material de estos contingentes de población. Lo que tenemos y lo que se acepta en la comunidad científica es que el Uruguay fue poblado hace alrededor de 13.000 años. Antes se pensaba que había sido poblado por un contingente que venía de Bering, por el Pacífico. Hoy está en discusión, hasta se maneja que puede haber llegado por la vertiente atlántica. Esas poblaciones tempranas, que llegaron hace 13.000 años, se distribuyeron por todo el continente y llegaron a Uruguay. Allí se instalaron y hay un desarrollo cultural de cazadores-recolectores, que podemos ver después el periodo donde aparecen los pueblos constructores de cerritos, que tienen una identidad cultural muy clara. Esos serían descendientes de ese primer contingente. Después la arqueología ha identificado muy claramente últimamente un segundo contingente poblacional que llega de grupos que se le atribuye lengua arawak, que llegarían a Uruguay hace unos 2.000 y pocos años atrás. Se les conoce como grupos ribereños plásticos, tienen también una cultura material típica, tienen una idiosincrasia propia. Ellos vendrían del Caribe,
y bueno, ya traerían también, además de sus características culturales propias, genes que contribuirían a toda esa combinación que señalaba Mónica. Y el último contingente precolonial que llega en una dispersión humana al Uruguay son los guaraníes, pero los guaraníes llegan en pocos años antes de la conquista. ¿Qué pasa? Que nosotros en Uruguay mencionamos sobre todo aquellos contingentes numerosos de guaraníes que fueron movilizados en tiempos coloniales para la construcción de Colonia, para la construcción de las murallas de Montevideo y después los que mencionaba en la fundación del Estado uruguayo. Pero tenemos 3 contingentes más o menos desde el punto de vista arqueológico claramente identificados, uno hace 13.000, otro hace 12.000 años y otro a pocos años antes de la conquista. Sí, yo quería agregar algo del tema raza que me quedó colgado, porque hablé del raza desde el término biológico, que es un término rechazado. Sin embargo, a nivel a veces ahora poblacional, hay una reivindicación, en el caso, por ejemplo, de muchos afrodescendientes que quieren considerar raza, ¿verdad? Entonces ahí hay como una controversia que socialmente justamente a veces se quiere marcar el término raza. O sea, lo que la biología trata de desechar por un lado, decir, bueno, es un continuo, hay más similitudes que diferencias, ¿verdad? Si bien podemos estimarlo, yo dije, bueno, un 34-35% de la población tiene ADN mitocondrial, o sea, herencia materna indígena, un 14%, o sea, es más de un bisabuelo, un promedio de un bisabuelo tienen ADN autosómico, se heredaron por ambos lados, biparental, ¿verdad? Por ambos padres tienen ADN indígena, eso ahí no saca del lado solo materno, ¿verdad? Puede ser por cualquier lado. Pero a nivel poblacional ahora, digamos, lo mismo en el censo, ¿verdad? Que se dice lo que decía Raquel, ¿verdad? Etnia o raza, porque hay mucha gente que reivindica socialmente el término raza, ¿verdad? No solo, como decía yo, que se usa para forense, se usa para medicina, pero también se está reivindicando el tema raza, justamente como identificación para evitar discriminación, ¿verdad? Entonces el término raza ahora se ha reivindicado en un sentido diferente al que tenía inicialmente cuando era claramente discriminatorio, y ese es un término que a mí me excede, ¿verdad? Y para complementar lo que decía José recién, cuando yo decía tenemos continuidad desde los cerritos, tenemos por ejemplo una característica mitocondrial que no la encontramos por ahora fuera del Uruguay y que trazando por mutaciones llegaríamos a cerca de 9.000, 10.000 años, o sea, estamos hablando de fechas muy cercanas a las que él decía como el inicio del poblamiento, o sea que tenemos una continuidad de gente que aparecen ciertas mutaciones en nuestro territorio, hasta donde sabemos, probablemente haya una continuidad en la región que no la encontramos, pero que continúan hasta el presente, o sea, pasando incluso a veces en un caso por Poibamaca, Perú, que es un charrúa. No quiero decir que los cerritos los hayan hecho los charrúas, eso es otro tema que es sumamente complicado, quién hizo los cerritos, ¿verdad? Pero digamos que hay una continuidad genética, ¿verdad? Y eso también me parece que es algo a resaltar. Raquel, ¿tú querías decir algo de del concepto de raza y eso que señalaba Mónica, de cómo ha ido cambiando? Sí, yo simplemente referirme a cómo se piensa en la ascendencia étnico-racial desde el punto de vista del manual de los censistas, ¿no? ¿Cómo se define? En realidad se dice que es una construcción social basada en las diferencias fenotípicas de las personas. Y se establece justamente, lo que se establece es el criterio de la respuesta de la autoidentificación de las personas con distintas opciones que se le va dando. Entonces se le pregunta a la persona, o por lo menos así fue en el 2011, si cree tener ascendencia afro o negra, asiática o amarilla, blanca, indígena u otra. Entonces la persona tenía que ir contestando que sí o que no a cada una de estas opciones que se le daban, ¿no? Si la persona contestaba solamente con una categoría, bueno, esa se imputaba como categoría principal. Si de repente decía una o más de una, es decir, más de una, entonces se le preguntaba cuál era la categoría principal, pero parte de la autopercepción de las personas. Y los resultados, digamos, de estas preguntas en el censo desde el 2011,
hay un 91% de la población que cree tener ascendencia blanca. 91% dijiste. 91%, sí. 8% con ascendencia afro, un 5% de población que se identifica con una ascendencia indígena, y bueno, después es un 0,5 creo, es la ascendencia más asiática, ¿no? Pero estos son los porcentajes a partir de la respuesta de las personas. Claro, Mónica atraviesa eso y va más profundo, digamos, a un aspecto directamente de la genética que de pronto las personas o no lo saben o lo ocultan también, no sé. Por eso ahí las diferencias, ¿no? Y por eso capaz que nos llamaba tanto la atención esa cifra que mencionaba Mónica, ¿no? De 1 millón, dijiste, ¿no? 1 millón de uruguayos. Sí, más de 1 millón, es un 35%. Habría que ver que tiene alguna cuánto es la ascendencia población. Pero es por como línea materna 1.150.000. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. ¿No quedó rastro genético de la población indígena? ¿Por qué importa conocer la composición de la población de un país? Este es el tema que estamos abordando en una nueva edición de la Mesa de Científicos de hoy, en la que nos acompaña la antropóloga y genetista Mónica Sanz, la demógrafa e historiadora Raquel Polero y el arqueólogo y antropólogo José López Mas, y además, por supuesto, Héctor Musto como coordinador de la Mesa de Científicos. Héctor, ¿vas vos? Una pregunta como para Raquel, supongo que debe ser la más capacitada como para contestarla. Nosotros, o sea, al menos un mito nuestro, pero supongo que estaba basado en datos reales, siempre fuimos 3 millones. Yo desde que tengo memoria, creo que desde que voy a la escuela, se dice, en Uruguay somos 3 millones. Bueno, en cambio uno mira a otros países razonablemente similares a nosotros, punto de vista cultural, aparentemente han crecido mucho más en cuanto a su población. ¿Existen algunos estudios que lleguen a pensar por qué estamos trancados? Porque ahora yo tengo idea que ha aumentado algo y pasamos de golpe de 3 millones a 3 millones y medio. Digo, parece que vamos por los saltos cuánticos. Pero ¿por qué estuvimos trancados durante tanto tiempo cuando en realidad el país, desde el punto de vista, hablando más de lo social, yo qué sé, hasta la década del 50, 60 éramos un país económicamente más o menos, o sea, que las cosas andaban bien, había trabajo, en fin, entonces es una cosa que siempre me llamó la atención, como dice el trancazo en cuanto a la población. Hay un problema psicológico de tener tus hijos, que es un problema social, o no es cierto directamente, digo. Bueno, vamos a ver si te puedo contestar. Primero, ¿siempre fuimos 3 millones? No fuimos siempre 3 millones. A principios del siglo XX, en el censo de 1908, éramos 1.140.000 y algo, ¿no? Llegamos a los 2 millones en los años 40 y a los 3 millones creo que en el 85, una cosa así. O sea, no siempre fuimos 3 millones. Pero en realidad, para responderte esta pregunta, esto tiene que ver con un proceso que Uruguay empezó muy temprano, que es lo que los demógrafos llamamos transición demográfica, ¿no? Y en realidad es la teoría más importante de la demografía, que básicamente lo que hace es describir y explicar los cambios en el tamaño y en la estructura de edades de la población a través del tiempo. Y describe, digamos, una sucesión de fases por las que atraviesa la población en su proceso hacia la modernización, a medida que se va desarrollando en el plano económico, en el plano social, a medida que se vincula con otros procesos como la industrialización, la urbanización, el aumento del nivel educativo, etcétera. Y entonces la población pasa desde una etapa, digamos, donde tiene una natalidad y una mortalidad altas, y por lo tanto nacen muchos pero mueren muchos, y el crecimiento de la población es muy poco, es bajo y prácticamente nulo, a otra segunda etapa transicional de desequilibrio, donde primero desciende la mortalidad, y entonces va a haber un crecimiento poblacional más importante, y después empieza rápidamente a disminuir, o no rápidamente, depende de los perfiles de los países, empieza a disminuir la natalidad, y luego
hasta una fase de equilibrio nuevo, de un equilibrio moderno, digamos, o post-transicional, o de transición avanzada, donde de vuelta se llega a una baja natalidad y a una baja mortalidad. Y nuevamente con un crecimiento muy bajo de la población y con una estructura de edades envejecida de la población. Entonces, esto en el Uruguay empezó muy temprano, ¿no? Diría fines del siglo XVIII, del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX ya empieza a descender la mortalidad, y a principios del siglo XX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX ya empezaba a descender la natalidad también. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué se da en el país prácticamente en simultáneo que otros países europeos, los países de Europa del Sur? Es además un caso interesante porque es el primer país en América Latina en procesar este proceso de transición demográfica. Uruguay y un poquitito después Argentina, pero el resto de América Latina demora bastantes décadas en iniciar este cambio demográfico. Y bueno, y podemos, no sé, enumerar algunos factores, o puedo enumerar algunos factores que podrían estar incidiendo en este cambio de las mentalidades y de los comportamientos modernos que llevaron a cambios en las mentalidades y a llegar a tener comportamientos modernos en lo que tiene que ver con los cambios en la familia, con las relaciones de los sexos, con las actitudes frente a la reproducción. Y bueno, lo primero que nada es que esto sucede durante ese periodo que llamamos de transición, de modernización de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde Uruguay se incorpora al circuito económico internacional, en ese momento liderado por Gran Bretaña, que le permitió acceder a rutas comerciales, a inversiones internacionales, al circuito de las grandes oleadas migratorias. Y todo esto va a contribuir a la difusión de un sistema de valores propios de las sociedades más occidentales, más industrializadas. Esto por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con nuestra actividad productiva, se va consolidando también la ganadería extensiva como principal actividad productiva, y es un tipo de actividad que no genera mucha mano de obra, no genera grandes necesidades de mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La población rural se termina yendo o va a empezar a hacer una emigración hacia los centros poblados cercanos o hacia Montevideo. Y junto con esta emigración de la población interna, digamos, de la población rural, al mismo tiempo también junto con las oleadas de los migrantes internacionales, se va configurando un proceso muy temprano de urbanización, ¿no? Que ya para las primeras décadas del siglo XX ya estaba consolidado también, la urbanización. Y el país, Rial hablaba del país, Uruguay del país urbano. Y esta urbanización propicia justamente la adopción de pautas de comportamiento reproductivo de tipo moderno en las poblaciones de las ciudades. Puedo seguir agregando. No. Perfecto, pero me parece bien interesante ese panorama ya que nos diste para atender ese concepto que decía Héctor, esa idea que tenemos siempre de los 3 millones, ¿no? Ahora, Raquel, te quiero preguntar una cosa. Hay colegas tuyos que dicen, bueno, ahora nosotros, y lo vemos, ¿no?, en el día a día, estamos recibiendo una corriente migratoria importante, nos hemos acostumbrado mucho más a ver en el día a día muchos más venezolanos, cubanos, y sin embargo, eso desde el punto de vista demográfico no va a mover la aguja aparentemente. Mira, la pregunta puede tener distintas respuestas, me parece. En cuanto a mover la aguja, es decir, para que el impacto en el crecimiento de población o para que varíe la tasa de crecimiento de la población, la migración tiene que ser muy importante, ¿no? Por lo que vemos, o por lo menos la migración hasta ahora no tiene ese caudal como para poder realmente impactar en el crecimiento de la población, que siempre está en el orden del 0,3, 0,4%, ¿no?
Tampoco tiene incidencia en la fecundidad, porque vemos que la migración reciente tiene algunos años, pero la fecundidad sigue bajando. Ahora estamos en el 2020 con una tasa del 1,4 de promedio de hijos por mujer, que es una fecundidad catalogada como dentro del grupo de los países de fecundidad muy baja. Pero por otro lado, el efecto de la migración reciente tiene importancia en el sentido de que, bueno, dejamos de tener un saldo migratorio negativo, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XX, desde la década del 60 en adelante, dejamos de ser un país de inmigración para ser un país de emigración con un saldo migratorio negativo, ¿no? Se iban más de los que llegaban. Bueno, esto, por lo menos en esta migración reciente, en los últimos años, dejó de suceder. Y además, cualitativamente, es importante porque es la primera vez que llegan inmigrantes de otro origen que no sea, en lo que tiene que ver con la inmigración latinoamericana, que no sean los fronterizos. ¿No? Porque bien, siempre la inmigración entre Argentina y Uruguay siempre existió. Pero bueno, ahora tenemos cubanos, venezolanos, dominicanos principalmente. Son las corrientes que más han llegado. Peruanos. Yo no es que quiera cambiar de tema tan bruscamente, digo, pero hay una cosa que me tiene bastante, digamos, que me gustaría preguntarle a José en concreto. Es primero, ¿cuántos esclavos africanos, digamos, se asume o se piensa que llegaron al Uruguay? Porque yo no sé si fueron tantos, digo, aparte si uno se los compara con otros países, pero sin duda dejaron una influencia cultural gigantesca, de repente hasta mucho mayor de la cantidad de personas que llegaron. Digo, vamos a pensar en el candombe nomás y en todos sus derivados. Digo que desde el punto de vista cultural eso ha sido gigantesco, pero ¿se sabe aproximadamente cuántos llegaron y más o menos a partir de qué época fue que, bueno, llegaron? ¿Los trajeron, digamos, más o menos desde qué época y cuántos fueron? Mira, hay investigaciones súper importantes que están ocurriendo ahora y están mejorando esos datos. Había un Montaño, un historiador uruguayo, planteaba que alrededor de otros que alrededor de 50, 60 mil esclavos habían entrado por el puerto de Capurro, donde estaba el caserío de Filipinas, que era el gran establecimiento esclavista. Datos actuales, tomando en su globalidad el Río de la Plata, Morú, que es un historiador que está muy actualizado en esto, plantea alrededor de 250.000 que llegaron al Río de la Plata. Pero también tenemos que considerar de que hay dos lugares de entrada: el tráfico español, que tenía Montevideo como único puerto, pero también está el tráfico que venía por el lado portugués, brasilero, por comercio costero, y que ha tendido a radicarse en las zonas rurales. Los planteles de esclavos, los propietarios portugueses, en la época de las Islas Pinas, son muy importantes y están recién siendo estudiados. En todo caso, a modo de síntesis, lo que señala Moruti, que es un especialista en esto, es que están aumentando mucho, de acuerdo a los datos de barcos esclavistas, está aumentando muchísimo el número. El tema es que, de la misma manera que estamos descubriendo que ese contingente demográfico fue muy grande, tanto por el lado español como por el portugués, tenemos que conocer que estos contingentes de esclavos, una vez que definen el fin de la esclavitud, pasan a formar parte de los batallones de pardos y morenos que Uruguay va a usar en casi todas las guerras, ¿no? Los batallones de pardos y morenos que mandaban Uruguay en la guerra de Paraguay eran mayoría, así como otros de las guerras civiles. Por eso también debe ser considerado eso. Bien, perfecto, José. Complemento con dos datitos chiquititos. Sí. Uno de lo que decía Raquel, que es un dato muy concreto mío de cuando empecé a estudiar en fines de la década del 80, nacían alrededor de más de 50.000 niños, ahora nacen poco más de 30.000. Eso porque yo averigüé cuántos estaban naciendo. O sea que realmente están naciendo casi la mitad de niños de lo que nacían hace 4 décadas o 3 décadas. Eso por una parte. Y lo que decía ahora José, o complementando lo que preguntaba Héctor, el tráfico legal empieza en 1743
1933, pero ilegal ya habían venido, por ejemplo, cuando se funda Colonia ya había, o sea que ya desde 1680, probablemente antes, ya había africanos, esclavos o no, o fugados en territorio uruguayo. Y después, claro, hay diferentes leyes que van, o teóricamente se prohíbe el tráfico, pero siguen viniendo, se prohíbe libertad de vientres, pero es relativo porque siguen ingresando esclavos o naciendo esclavos en la frontera. Después, bueno, lo que decían, hasta que no se libera o se termina la esclavitud en Brasil en 1888, siguen ingresando esclavos, a veces fugados, a veces con familias. Hay reclamos, por ejemplo, incluso en la frontera de estancieros, por ejemplo, brasileños que reclaman a sus esclavos, creo que jamás se los devolvió, pero digamos sí están las notas de reclamo, ¿verdad? O sea que hay muy distintas situaciones, pero sí, las cifras son difíciles por eso mismo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que decía José, bueno, las entradas registradas por el puerto de Montevideo, y el otro son todas las otras entradas, que es muy difícil de contar. Cuando uno analiza étnicamente, ¿verdad? Aparentemente la mayoría son de origen bantú, pero hay muchos que, bueno, vienen de Brasil, por ejemplo, y se les pierde totalmente. Aún entrando por el puerto no se sabe de qué origen son, por ejemplo. Nosotros hemos tratado desde la genética de vuelta, tratar de ver de qué grupos son. Hay algunos marcadores claramente bantúes, o sea que sí sabemos que la zona de Congo, Angola, Pique, probablemente sea mayoritariamente, pero también hay de otras zonas, de Senegal, de Camerún, del Golfo de Guinea, ¿verdad? Entonces también a nivel étnico es variado. Y los que llegaban eran tantos varones como mujeres, al menos los registrados. Más varones, pero no mucho, un poco más de varones, pero a diferencia, por ejemplo, de las plantaciones, donde eran más del 90% eran hombres. En el caso de Uruguay, yo no me acuerdo si alguien recuerda las cifras, está estudiado, está publicado, pero no lo recuerdo, pero eran ligeramente más varones igual. De todos modos, perdón, de todos modos, el tema de la entrada por el puerto es que Montevideo era el puerto habilitado para la entrada del tráfico de esclavos. Entonces, no quiere decir que hayan quedado en el territorio. Todos estos que Alex Borucki logró registrar no quiere decir que hayan quedado. Se distribuían para el resto del Virreinato del Río de la Plata también. De todos modos, sí, evidentemente la cantidad fue muy importante, porque lo vemos en las actas del Cabildo con el temor que le generó a la población esta llegada de esta intensificación del tráfico, y entonces sucede lo que decía José recién, que el Cabildo, que era la institución ocupada de velar por la salud pública de la población, bueno, construyeron este caserío, estos galpones, mandó construir a la compañía de Filipinas estos galpones en Capurro para que se trasladara a los esclavos que llegaban hacia esos galpones, porque temían que ellos trajeran enfermedades que las contagiaran al resto de la población. Ellos decían que podían surgir brotes epidémicos, fundamentalmente de viruela, a raíz de la llegada esta bastante masiva o nueva, digamos, de los esclavos a Montevideo. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que ir cerrando. Voy con una última pregunta quizás para José, que vuelve un poco al origen. Una de esas preguntas que motivaba y que funcionaba como disparadora de la mesa, que es esa idea tan arraigada de que somos un país de población europea, básicamente, ¿no? José, ¿por qué crees que a pesar de todo esto que hemos conversado, existe el concepto de que somos un país blanco y europeo? Podría decirse, en algunas personas parecería casi hasta una cuestión de orgullo ese concepto. Bueno, es que la identidad moderna uruguaya se construyó sobre ese igualitarismo que impuso el vallismo, ¿no? Que trataba de, por un lado, de ser más democrático al limar las diferencias, pero al limar las diferencias económicas, lo que se hizo fue también limar las diferencias culturales, que recién ahora, 100 años después, creo yo que todas estas investigaciones, todas estas cosas que estamos hablando, lo que está mostrando es que de alguna manera el Uruguay no está conforme con la historia que soporta su identidad escrita hace 100 años, y por el lado de la investigación, por el lado de la agenda de derechos, se conforman minorías que han sido invisibilizadas, y hoy día
hasta reclaman el concepto de raza, como que es muy discutido, como decía Mónica, pero en una actitud de reivindicación para compensar esa invisibilidad. Yo creo que lo interesante es de que estamos frente a un nuevo momento de construcción de la identidad uruguaya, donde las minorías empiezan a ser estudiadas, a ser consideradas, y nos muestra que la investigación y la agenda de derechos nos ayudan a construir un nuevo pasado en nuestro país más democrático, donde todas estas minorías finalmente ocupen el lugar que estamos descubriendo que tenían. José López Mas, Raquel Polero, Mónica Sanz, Héctor, como siempre, Héctor Musto, nuestro coordinador. Gracias, gracias por este rico intercambio. Nos quedaron 1000 preguntas. Tengo, por ejemplo, algunas para Mónica, en lo que tiene que ver con cuánto se puede ir para atrás en la genética de uno para saber esas líneas ancestrales de las que ella hablaba. Tengo felicitaciones para la mesa de hoy. En todo caso, retomamos en cualquier momento el tema, si les parece, y bueno, y gracias ya por esta participación que queda abierta después a ampliar entonces esto. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, felicidades para todos, nos veremos. Un abrazo, Mónica. Felicidades, buena fiesta a todo el mundo, hasta luego. Chao.